El 28 de marzo de 1872, en la frontera franco-italiana, el arqueólogo Émile Rivière descubrió un esqueleto que parecía muy antiguo. Este gran hallazgo cambió para siempre nuestra percepción del hombre y sobre todo de la mujer en la prehistoria. Hace más de 150 años que esta tumba forma parte de una investigación inédita que ha llevado a generaciones de investigadores más allá de las ideas concebidas sobre la prehistoria. Pues con el tiempo han encontrado otras tumbas extraordinarias en Europa que les han aportado más datos. Estos estudios arrojan información mucho más compleja de lo que se podría imaginar sobre los cazadores-recolectores nómadas. Viajemos por el tiempo a la Europa de hace más de 25.000 años. Volvemos al lugar del descubrimiento, los acantilados de Valsy-Rossi, también llamados Baucer-Rosé o Grimaldi. Aquí, entre unas pequeñas fallas, se encuentra la cueva de Cavillon, donde Émile Rivière descubrió el famoso esqueleto en 1872. Elena Rossoni-Noter, directora del Museo de Mónaco que participó en la reanudación del estudio, nos mostrará el lugar. Cuando Émile Rivière llegó aquí, la gruta estaba totalmente llena. Está vacía, pero hay que imaginársela llena de sedimentos y tierra. Émile dirigió las excavaciones durante 18 meses y en marzo de 1872 tuvo el honor y la gran sorpresa de hallar un pie humano. Y el gran descubrimiento, estaba el esqueleto entero. El descubrimiento de Émile Rivière no tiene precedentes. La primera vez que se encontró un esqueleto completo del Paleolítico con el ajuar funerario y los ornamentos, Émile Rivière bautizó al individuo como el hombre de Menton por el nombre del pueblo más cercano. El esqueleto estaba recostado hacia la izquierda, a 7 metros de la entrada, cerca del muro lateral derecho. Parecía estar reposando como un hombre sorprendido por una muerte súbita mientras dormía, sin una agonía violenta. Rivière creía que había muerto mientras dormía, así que aquello para él no era una tumba. Por entonces, en el siglo XIX, no se creía que en la prehistoria se enterrara a los muertos, ya que, según varios autores, la existencia de las tumbas implica de forma automática la creencia en el más allá o la existencia de una religión. Pero el hombre salvaje del Paleolítico no era religioso. En 1872, lo que sabíamos del Homo sapiens eran los restos de Cro-Magnon recién descubiertos al suroeste de Francia, en Dordoña. Pero eran restos fragmentarios, simples huesos sueltos y desorganizados. No se pueden comparar con el esqueleto del hombre de Menton, increíblemente bien conservado con un hermoso adorno de conchas marinas perforadas. Entre 1872 y 1900, Émile Rivière y otros investigadores descubrieron en total una quincena de individuos en las cuevas de Valsy-Rossi. Más tarde, se encontrarían otros esqueletos en otras partes de Europa pertenecientes al Paleolítico. A finales del siglo XX, las pruebas se acumulaban. Llegó un momento en que el debate cesó porque era innegable. Nos inventamos los muertos dormidos en cuevas, los que se ahogaron por el desbordamiento de un río. Buscamos 1000 razones. También se dijo que eran mucho más recientes, pero todas las argumentaciones resultaron ser erróneas a medida que avanzaba la investigación. La idea del salvajismo prehistórico comenzaba a hacer aguas. ¿Y si estas personas fueron diferentes a como nos las habíamos imaginado, menos simiescas y más civilizadas?
El hombre de Mentón quedó olvidado más de 120 años, pero conforme aumentaban los descubrimientos arqueológicos durante el siglo XX y evolucionaba la investigación, en la década de 1990 volvió a ser el centro de atención y puso en tela de juicio otra idea concebida sobre la prehistoria. Este esqueleto estaba en el laboratorio de prehistoria del Museo del Hombre y lo veía cada día. Me di cuenta de que la pelvis no era masculina. Era una pelvis ancha, con una escotadura ciática muy abierta, como una pelvis femenina. Pero lo que creo que sorprendió a los excavadores fue que era un individuo bastante robusto y claro, la robustez siempre se atribuye a los hombres. Pero también hay mujeres robustas. Además, tenía decoraciones en el cráneo, así que pensamos que si estaba tan bien decorado y enterrado, debía ser un jefe. ¿Y quiénes eran los jefes? Pues los hombres. No podía ser una mujer. Pero finalmente el estudio anatómico nos demostró que sí era una mujer robusta. Le cambiamos el nombre por la Dama de Cabillón, que es el nombre de la cueva. Tras hacer varios moldes, se extrajo el esqueleto con cuidado, se escaneó y se volvió a estudiar. Lo extrajimos para estudiar, escanear y hacer un estudio anatómico preciso de cada elemento. El matrimonio de Lelumlé decidió llamar a un equipo de investigadores interdisciplinares para hacer un nuevo estudio completo que aplicó todos los métodos actuales para obtener información sobre los vestigios de la que conocemos como Dama de Cabillón. Esta Homo sapiens se nos parece, es de nuestra especie. Los análisis muestran que murió con unos 30 años y que debió tener hijos. Pero ¿cómo representamos a la Dama de Cabillón? ¿Cómo se reconstruye? ¿Cómo la imaginamos sin caer en viejos tópicos? Aunque el estudio del ADN no ha arrojado información sobre estos huesos, sabemos que sus coetáneos tenían piel oscura y ojos claros en toda Europa. La datamos con el método del carbono 14. Extrajimos las conchas de su tocado, que eran contemporáneas. La datación nos dio unos 24.000 años, es decir, que perteneció a una gran civilización, la gravetiense. El gravetiense es un subperíodo del Paleolítico reciente. Esta cultura, que abarca entre 34.000 y 24.000 años atrás, se encontraba por toda Europa y era reconocible por sus herramientas y armaduras de sílex, entre las que está la característica punta de la gravet que da nombre a la civilización. El gravetiense también fue la época de las cuevas de Cosquer, Peshmerle y Gargas, que son de las más conocidas. En la época del gravetiense y la Dama del Cabillón, el clima era mucho más frío que ahora y la vegetación muy distinta. Los glaciares imponentes en los sistemas montañosos del norte de Europa retenían el agua y esta no llegaba al mar. La orilla retrocedía. Frente a los Balsirrossi había una vasta llanura abierta donde abundaba la caza. Las comunidades vivían en pequeños grupos. Cazadores, recolectores, nómadas se desplazaban por grandes territorios de varios cientos de kilómetros. Justo al lado de la gruta de Cabillón está el refugio de los Moquí, que aún se sigue excavando y donde se puede ser testigo de la vida cotidiana en la época de la Dama de Cabillón. Es un lugar en el que debieron asentarse durante un tiempo. Seguramente su estrategia de movilidad por el territorio fuera bastante rápida. Al desplazarse, iban aprovechando todos los recursos que encontraban por el camino. Fabio Negrino ha dirigido excavaciones en Balsirrossi. Nos cuenta lo que sabe del modo de vida de estas civilizaciones gracias a los últimos estudios. Encontramos restos culturales de la industria lítica, restos de fauna, y también, desde un punto de vista más ideológico que práctico, objetos de arte y también algunos elementos decorativos.
Herramientas domésticas que se utilizaban en el campamento para el trabajo diario, para curtir pieles, cortar carne, desmembrar cadáveres, etc. Producían cuchillas con una materia prima de muy buena calidad, un sílex muy bueno, porque los talleres del Gravetiense eran muy exigentes con su producción. Y desde entonces seguramente había artesanos especializados. Empezamos a hablar de maestros talladores, de talleres, de maestros y aprendices, e incluso de niños que prueban con torpeza su destreza en la talla. Y tenemos sus resultados torpes que, como prehistoriador, se identifican inmediatamente porque hay errores muy evidentes, como si el corte lo hiciera un aprendiz. Sabemos que hacían fuego, trabajaban el cuero, cosían con punzón y perforaban. Por los ornamentos hallados en las tumbas, los animales que cazaban y lo que conocemos sobre el clima, podemos imaginar que llevaban atuendos cálidos y bien cosidos, calzado, y que se preocupaban por la apariencia igual que muchos pueblos de cazadores-recolectores actuales. Si hablamos de los cazadores-recolectores tradicionales, no creo que entendieran lo que es la moda. Su cultura les imponía un tipo concreto de ornamentación, una vestimenta concreta. Se decoraban el cuerpo con ornamentos y así conformaban su identidad, en un sentido antropológico. Se construían una identidad a partir de sus atuendos, sus cuentas y sus adornos corporales. Además de mostrar su gusto por la ornamentación, puede que las conchas del cráneo de la dama de Cabillon expliquen algo sobre su estatus y de su identidad como parte de un grupo. Marion Catrepoin ha estudiado en el taller de modelado de Totabel el tocado de la dama para intentar reconstruirlo como el original. Vemos que las conchas estaban alineadas de una manera determinada, por lo que debían estar enfiladas en un cordón. Esta disposición la encontramos en otros lugares. De hecho, en muchas tumbas gravetienses encontramos adornos, sobre todo en la cabeza, hechos con conchas y colmillos de ciervo. Las conchas que se utilizaban no eran muy raras. Al contrario, eran de la misma especie todas, eran Nassaneritea. En otras zonas se utilizaban otras conchas, pero aquí, para la dama de Cabillon, eran exclusivamente estas. El pueblo de la dama de Cabillon, que vivía cerca del mar, desarrolló su identidad en los adornos de conchas, vértebras de peces y colmillos de ciervo para distinguirse de otras tribus. En Italia encontramos los mismos conjuntos de materiales en otras tumbas gravetienses. En los países del este y hasta en Rusia, había grupos que utilizaban colmillos de zorro y de mamut para adornar. Pero más allá de las identidades regionales, podemos observar que se desplazaban materias primas a grandes distancias, indicio de las primeras redes de intercambio. Sabemos, por ejemplo, que intercambiaban conchas, que podría ser entre gente que no se conocía, y enviaban y recibían bienes e ideas a través de intermediarios a grandes distancias. Vemos cómo se desplazaba el sílex o las conchas desde el Mediterráneo al Perigord, desde el Atlántico al Perigord, y la costa estaba más lejos que ahora. Luego los colmillos de mamut, luego la esteatita y luego otras rocas más o menos semipreciosas que transformaban en una especie de figuritas. Encontramos adornos para la cabeza, igual que en las figuritas femeninas halladas por toda Europa en territorio gravetiense. Señal de una creencia compartida. ¿Cuál era su función original? ¿Eran amuletos, daban poder a las mujeres o eran otra cosa? Lo principal es que hicieron visibles a las mujeres del pasado, cuando llevaban mucho tiempo en la sombra. Lo principal de la dama de Cabillon es que era mujer.
Hasta hace poco se creía que las decoraciones importantes solo eran para los hombres. Pero hemos visto que una cazadora-recolectora gravetiense tenía una tumba con todos los lujos. Desde el punto de vista occidental, tradicional y machista, en cierto modo, hace que revisemos los prejuicios que teníamos sobre las reconstrucciones de la prehistoria, incluso hoy en día. ¿Se puede saber si tanto hombres como mujeres cortaban el sílex? Es imposible saber qué actividades hacía cada uno basándonos en las herramientas de sílex halladas en las excavaciones. ¿Cómo sabemos si otras actividades cotidianas estaban divididas por sexo, como es el caso de la mayoría de cazadores-recolectores actuales? ¿Podemos averiguar, por ejemplo, si ambos sexos cazaban? También observamos que en la estructura del esqueleto femenino, ellas tenían un desarrollo particular del músculo unido al húmero, parecido al de los hombres. Por tanto, podemos pensar que también cazaban. Posiblemente tuvieran una función concreta dentro de los grupos, una función natural de madre a la hora de criar a los niños y preparar la comida, seguramente. Pero en general se puede determinar que no había un desequilibrio entre sexos en los grupos de cazadores-recolectores. Estos son solo hipótesis, claro. Actualmente, poco menos de la mitad de las tumbas gravetienses se han identificado como de mujeres. Por tanto, el sexo de los individuos no parece determinante para las sepulturas. Pero la escasez de tumbas sí puede que indique que se hiciera una selección entre individuos. No sabemos exactamente el estado de estos individuos. Antes hablaba de maestros talladores, y puede que también hubiera maestros artistas o maestros cazadores, o chamanes, o alguna figura, hombre o mujer, que tuviera este papel en la sociedad que le mereciera un tratamiento especial. De hecho, el número de tumbas que tenemos en Europa es infinitamente menor que el de la población, aunque pensemos que todavía no se ha descubierto todo, o que algunas tumbas o yacimientos han podido desaparecer, siguen faltando muchísimas. Nos falta parte de la historia, de modo que tiene sentido pensar que las tumbas que hallamos pueden ser de personas con un estatus diferente a otras. Hace tiempo pensábamos que eran personas más o menos igualitarias, que no tenían clases sociales. Pero siempre hay sorpresas. Y una muy interesante es un yacimiento en Rusia llamado Sungir. Las tumbas del yacimiento de Sungir, en Rusia, a 180 kilómetros de Moscú, fueron descubiertas en los años 60. Fueron importantes para generaciones de investigadores por la riqueza de sus ornamentos y el ajuar funerario. Datan de hace 30.000 años y por su opulencia superan con creces a los demás descubrimientos paleolíticos pertenecientes a los últimos milenios. Alexandra Busilova es directora de investigaciones y trabaja en el Instituto de Antropología de Moscú. Hace unos años retomó el estudio sobre los esqueletos encontrados en Sungir. Todo lo que se ha descubierto aquí es único. Forma parte de un patrimonio mundial y describe las historias increíbles de un pasado muy lejano. La primera tumba, que se descubrió en 1964, era de un hombre adulto. En la segunda, de años más tarde, había 2 niños. Encontramos a 2 niños enterrados con miles de adornos. Niños de entre unos 8 y 10 años. Y pensábamos que los niños no tendrían ningún estatus porque no les habría dado tiempo a adquirirlo cuando vivían.
Según las teorías antropológicas, debieron haberlo heredado. Y si heredaron un estatus, entonces no hablamos de sociedades igualitarias. Hablamos de riqueza, de clases sociales que se heredan de nacimiento. Un pensamiento totalmente distinto por parte de nuestros ancestros paleolíticos. De hecho, la tumba de estos dos niños impresiona por la cantidad de objetos hallados dentro y por su calidad. Entre estos objetos únicos y excepcionales en la prehistoria se encuentran varias lanzas grandes de colmillo de mamut. Si comparamos el número de objetos, herramientas y adornos que se incluyeron en la tumba de los dos niños, claro que podemos decir que la segunda tumba es más rica que la primera. Hasta la calidad y la cantidad de perlas de marfil de mamut que se encontraron en los esqueletos que debieron estar cosidos a la ropa es impresionante. Calculamos que harían falta unas 3 horas para fabricar cada cuenta. Es decir, unas 35.000 horas de trabajo en total. Si se calculan las personas y los días, es una faena enorme. Serían 10 personas trabajando durante 60 días, haciendo nada más que cuentas. Es muy difícil de imaginar. Sin duda, es sorprendente encontrarse tanto ajuar funerario y tantos adornos en tumbas paleolíticas. Algunos compañeros empezaron a hablar seriamente sobre jerarquías en las sociedades del Paleolítico. Estos amables cazadores-recolectores quizás no fueran tan iguales ante el más allá. En otros lugares de Europa, otras tumbas gravetienses han aportado muchas pistas sobre lo que podría interpretarse como riqueza paleolítica. Grandes hojas de 30 centímetros halladas en la tumba del joven príncipe de Arene Cándide y otras en Balsy-Rossi de sílex de muy buena calidad y sin huellas de uso. Cuentas de marfil en una zona donde no es muy común. La rareza de los materiales que a veces recorrían más de 100 kilómetros de distancia o la calidad de los objetos y adornos de las tumbas son elementos que se deben tener en cuenta para intentar entender lo que podían ser propiedades de lujo en una época en la que no se utilizaban ni el oro ni la plata. Sin embargo, mientras que algunos prehistoriadores empezaban a contemplar una posible jerarquía social en el Paleolítico, otros investigadores se negaban a hacerlo y no existen pruebas arqueológicas para ver quién tiene razón. No quisiera entender estas sepulturas ricas y únicas como simples tumbas dedicadas a personas de una clase social elevada. Gracias a la etnografía, entendemos que la sociedad de los cazadores-recolectores era igualitaria, en la que se valoran la artesanía y la habilidad, y en la que la riqueza no es importante. Por ejemplo, la tribu de los Sioux eran indios de la América moderna conocidos por bordar sus ropajes, calzados y accesorios con cuentas para hacerlos permanentes en el tiempo. Así que debemos buscar otra explicación al hecho de que se hagan tantos esfuerzos para enterrar a los muertos. ¿Por qué hay algunas bastante más ornamentadas que otras? Quizá esa gente era más querida. También puede que fuera la misma persona quien hiciera estos adornos. Igual eran adornos de vestidos de fiesta, por ejemplo, adornos de ceremonia, como ya solíamos hacer no hace mucho, que enterrábamos a los difuntos con ropa de gala. Los niños, sobre todo, estaban muy adornados y quizá eran los padres que les hacían ropa bonita con todo su amor. Una vez más, hay que volver a lo que ya conocemos sobre las poblaciones subactuales de cazadores-recolectores. Y encontramos todo tipo de situaciones. Hay casos en los que son los objetos de los difuntos, porque no está permitido tocarlos. En otros casos son objetos que se presentan como ofrendas para señalar la posición del difunto o su familia, etc. También hay casos en los que no se tiene nada, porque todo lo que pertenece al fallecido se dispersa como prueba de su posición en la sociedad.
Por esta regla, en sociedades muy desiguales en cuestión de riqueza, habría entierros donde no se tendría nada. La región de Moravia en la República Checa es otro gran yacimiento prehistórico. Se han descubierto varios yacimientos en unos pocos kilómetros cuadrados como Dolní Věstonice, que ahora está cubierto de viñedos. Lejos de ser primitivos, los pueblos que vivían allí hace 30.000 años ya dominaban las técnicas de la cerámica, el tejido y la artesanía en marfil de mamut, incluido este colmillo que podría interpretarse como el primer mapa del mundo. Los rituales funerarios eran igual de sorprendentes y elaborados. Aunque la mayoría se encontraron aislados y simplemente cubiertos por enormes omóplatos de mamut, un triple enterramiento supuso un antes y un después en la ciencia por su puesta en escena desde que se hizo público. El pequeño museo de Pavlov, a tan solo unos kilómetros, conserva un molde de esta misteriosa sepultura. El profesor Svoboda estuvo presente cuando se descubrió en 1986. Primero encontramos los cráneos de un color rojo vivo, cubiertos de pigmento y con adornos. Y unos días después lo despejamos todo y sacamos a la luz el yacimiento. A partir de ahí, pudimos comenzar a imaginarnos todo tipo de teorías e hipótesis sobre lo que acabábamos de descubrir. El hombre de la derecha está recostado sobre su vientre. El de la izquierda tiende su mano hacia la pelvis del que está en el centro. Los cráneos y el gesto de esta mano sobre la pelvis están marcados en rojo ocre. ¿Qué debía significar esta escena extraña y macabra para los difuntos? Los primeros descubridores al principio pensaron que el del medio podría ser una mujer que murió durante el parto. En efecto, se cree que el individuo del medio es una mujer que murió durante el parto. Es una hipótesis de hace mucho tiempo. Pero hace poco, cuando se analizó el ADN, se demostró que era un hombre, de modo que era una tumba de 3 hombres jóvenes. La disposición de estos individuos sugiere que el del medio debía tener un papel interesante o importante en la sociedad. Sufrió varias patologías durante su vida. Según estas patologías, suponemos que tuvo una serie de enfermedades contagiosas acompañadas de estados febriles. Parte de las patologías se manifiesta, por ejemplo, en forma de hipoplasia en los dientes. Presenta signos de un desarrollo atípico del esmalte dental. Hay otra cosa curiosa del esqueleto, sobre todo en la parte postcraneal y particularmente en los miembros. Los huesos largos tienen una curvatura atípica. Estos individuos extraños y atípicos ocupaban en algunas sociedades tradicionales de cazadores-recolectores un lugar social exclusivo. La mayoría de los prehistoriadores asocian la discapacidad en el Paleolítico con el hecho de que estos individuos atípicos podrían haber sido los chamanes de su grupo. Al no poder cazar como los demás, tendrían una función más religiosa que justificaría estos entierros especiales. Esta hipótesis está basada en un caso emblemático que data de hace unos 27.000 años. Este individuo hallado en Brno, también en la República Checa, presentaba patologías importantes. Concretamente sufría de osteoporosis, lo que debió perjudicarle a la hora de caminar. Se encontró junto a un ajuar funerario muy rico. A su lado había una marioneta articulada de marfil de mamut, una pieza excepcional que se parece a otras figurillas encontradas en las tumbas de los chamanes siberianos, pero de épocas recientes. Parece que la estatua tenga el pelo más largo por detrás y corto por delante.
se perciben los ojos y la nariz. Y aquí, en la base, hay una apertura natural que pudo haber servido para unir la cabeza al cuerpo. Sin duda se trata de una estatua masculina, como podemos ver aquí en esta parte. Algo totalmente único en el contexto paleolítico. Además, en este descubrimiento se hallaron conchas, anillos y discos de piedra y de marfil de mamut. También había baquetas de tambor. Todos estos objetos nos hacen pensar que quizás sí que eran funerales de alguien muy importante. Sin duda, el chamán de la tribu. Así que los enterramientos del Paleolítico podrían estar reservados para jefes o chamanes. Pero el enterramiento triple de Dolní Bestonice plantea otras cuestiones. ¿Cómo se explica que los 3 individuos murieran al mismo tiempo? Existe otro ejemplo de enterramiento triple en el Gravetiense. Esta tumba se descubrió a unos 50 metros de la de Cavillon en otra cavidad llamada Barma Grande. Se descubrió en 1892, es decir, 20 años después de la Dama de Cavillon. La sepultura original está conservada actualmente en el Museo de Valsy-Rossi, situado bajo el yacimiento. Esta es una tumba excepcional, hecha por individuos excepcionales. El adulto era sin duda un hombre. Los estudios genéticos de hace 15 años sugieren que los 2 más jóvenes, seguramente adolescentes, habrían sido en realidad 2 chicas adolescentes. En cualquier caso, tienen rasgos craneales que al analizar el ADN demuestran que hay una relación de familiaridad entre los 3 individuos. Lo curioso es que los 3 murieron al mismo tiempo, en el mismo momento, y que los enterraron juntos. De hecho, muchos investigadores, entre ellos el profesor Vincenzo Formicola, propusieron, tras estudiar esta sepultura y la de Dolní Bestonice, que se intentara averiguar si en el Paleolítico se practicaban rituales de sacrificio. Al morir o cuando morían quienes los acompañaban, se sacrificaba a alguien siguiendo una lógica que a nosotros nos resulta ajena. Los investigadores fueron poco a poco barajando la posibilidad de que los individuos enterrados eran personas sacrificadas. En Rusia, los prehistoriadores volvieron a visitar excavaciones antiguas a la luz de estas nuevas hipótesis. Hace unos años, mi colega estadounidense Eric Trinkaus y yo volvimos a analizar los restos del hombre de Sungir del primer enterramiento. Encontramos la primera vértebra torácica del esqueleto que, desgraciadamente, no apareció en el primer análisis. Según nuestro estudio, esta vértebra torácica muestra un agujero, posiblemente provocado por una herramienta ósea. Le golpearon en la base del cuello, donde hay vasos sanguíneos muy importantes. Quizá le golpearon en la aorta y por eso se desangró rápidamente. Según nuestra investigación, el mayor de los 2 niños murió de un corte en el estómago. Podemos ver marcas de golpes en el hueso pélvico izquierdo, posiblemente provocados por una flecha o una lanza. Actualmente es muy difícil hacer un examen más exacto, pero sabemos que de los 3 individuos, 2 murieron de forma violenta. Y nos preguntamos si no se trató de un acto de sacrificio o de una ofrenda. La Dama de Cavillon presenta indicios de una muerte violenta que podrían sugerir que fue sacrificada por su clan.
¿Tiene rastros de patologías relacionadas con las hipótesis que dicen que los discapacitados podrían ser chamanes? Los de Lumley han estudiado el esqueleto guiados por diferentes hipótesis. Y nos dimos cuenta de que el esqueleto tenía una anomalía en el antebrazo izquierdo y una deformación en el radio, provocados por una fractura bien curada. Así que investigamos la causa de dicha fractura. Seguramente se tratara de un golpe fuerte y directo en el antebrazo, pero estaba bien curada, así que su salud y la calcificación debían ser buenas y no debía haber infección. Además, llegamos a una conclusión. Aquí hay una pequeña asimetría. El fémur derecho es un poco más largo que el izquierdo. Puede que cojeara. Quizás era un personaje algo simbólico. Si no podemos relacionar a la dama de Cabillón con los individuos que tuvieron una muerte violenta, ya fuera accidental o voluntaria, quizás podría haber tenido una leve minusvalía y por tanto estar vinculada a los considerados como chamanes. En el caso del Paleolítico se suele invocar el chamanismo para explicar el arte rupestre. En el año 2000 se descubrió una cueva excepcional en Dordoña, cerca del pueblecito de Caduán, en un lugar llamado Cusac. Allí se hallaron los restos de 6 individuos relacionados de manera extraña con el arte rupestre. A primera hora, los arqueólogos que estudian la cueva de Cusac se dirigen a las profundidades de la misma. Durante parte del año no pueden entrar por el alto nivel de CO2 que hay en ella, que es perjudicial para la salud. Para evitar los hongos y bacterias, hacen falta trajes estériles y botas desinfectadas. Aparte de las imágenes grabadas por los propios científicos, es la primera vez que se permite a un equipo filmar en la cueva. Cuando entramos en esta cueva por primera vez después de casi 30.000 años, nos percatamos de que los suelos estaban intactos. Las únicas marcas de paso son las de los gravetienses. Así que tenemos huellas en el suelo, color ocre en las paredes, porque probablemente tuvieran ropas recubiertas de ocre, y al rozar las paredes las llenaran de ocre. De hecho, esto nos permite ver por dónde pasaban. Prácticamente podemos ver sus huellas en color ocre dentro de la cueva. Esta cueva tiene un carácter único, tanto por la conservación de los suelos y paredes como por los increíbles grabados que se revelan por primera vez ante nuestros ojos. A 150 metros de la entrada hay depositados cadáveres del gravetiense en oseras que cavaron los osos para hibernar no muy lejos de los grabados. Algunos esqueletos están muy fragmentados. Dejar cadáveres a 150 metros o a 230 metros de la entrada no es cualquier cosa. De nuevo nos planteamos el estatus de los individuos y tratamos de entender este extraño ritual funerario. Aquí tenemos un depósito primario. Es decir, creemos que el cadáver se conducía hasta allí de una pieza y se colocaba boca abajo en una osera. Se descomponía y posteriormente pudo haber inundaciones que alteraron un poco la estructura. Y también existe la posibilidad de que fuera un osario. Esta es una depresión del locus 1, en la que se hallaron los huesos de 2 individuos muy fragmentados en una pequeña cavidad. Es difícil imaginar que hubieran puesto 2 cuerpos en una cavidad de 1 metro de diámetro. Por eso asumimos que se colocaron solo los huesos tras la descomposición.
¿Por qué habrían ido tan lejos los gravetienses para depositar a sus difuntos en un lugar de tan difícil acceso? Los prehistoriadores se preguntan por la dificultad a la hora de transportar estos restos durante el periodo gravetiense a través del accidentado terreno de la cueva. A mí personalmente me cuesta ponerme en la piel de un gravetiense, con su conocimiento, sus gustos, sus reglas, sus leyes. Además, lo importante no es la distancia, sino el tiempo que se tarda en llegar. Y en recorrer 150 metros de una cueva con estalagmitas se pueden tardar unos 15 minutos. Pero es muy accesible en comparación con otros sectores de la cueva que están a 1 kilómetro. Cusack está a 1,6 kilómetros. Los hombres se habrían dirigido a los extremos de los dos ramales, por la parte de abajo y por la de arriba, unos 550 metros de un lado y más de 1 kilómetro del otro. Los arqueólogos suponen que los cráneos que faltan de los dos individuos hallados en esa zona se habrían colocado secos y se habrían retirado más tarde. Esta hipótesis se basa en la presencia de dientes y en un extraño polvo óseo encontrado en la depresión de la izquierda. Cada vez se demuestra más que los huesos aislados que se han encontrado del gravetiense probablemente no fueran huesos aislados sin valor. Posiblemente fueron parte de entierros que se interrumpieron y esos huesos tuvieran una historia detrás. Tras la muerte de los individuos, sus cuerpos o sus huesos seguramente tuvieran una función en la sociedad. De modo que las poblaciones prehistóricas podrían haber considerado reliquias los huesos aislados hallados en las excavaciones. Hay otros yacimientos con fragmentos óseos cuyo estudio se había descuidado hasta ahora y que ahora adquieren un nuevo significado. Es el caso del yacimiento de Sungir, en Rusia. La peculiaridad de este yacimiento también radica en que se trata de un ritual para 4 personas. Hasta ahora había mencionado a 3 personas, pero hay una cuarta. Este es un fragmento de fémur que se encontró en el lado derecho del hombro derecho del mayor. Y este hueso también pertenece a un hombre. Se trata de 4 hombres que representan a 4 tribus diferentes. Estos 4 hombres tenían más o menos la misma composición genética y estaban emparentados con los pueblos paleolíticos de Europa occidental. Por eso, con cada información nueva que voy descubriendo, estoy más segura de que se trata de un ritual muy complejo que en ningún caso debe entenderse como un simple entierro de personas ricas y con un alto estatus social. Yo las veo como personas a las que han vestido, les han calzado y también les han dado armas para enviarlas a algún sitio, para prepararlas para un viaje muy importante. Si hablamos de ritual funerario complejo, está la cueva de Cusack, en Francia, en la que aún quedan secretos por descubrir. Los arqueólogos se adentran en la gruta y pasan por delante de un relieve. Cusack es un importante yacimiento excepcional. Encontramos en él restos humanos, arte rupestre y una yuxtaposición topográfica bastante clara. Pasaron por aquí, pasaron justo antes de nosotros. Estaban justo aquí, exactamente donde miramos sus obras o vemos los restos de uno de sus congéneres. El respeto, por supuesto, está presente en todo momento. Todo lo que hicieron aquí merece cierta admiración e incluso respeto. Sería imposible que un grupo hubiera depositado restos humanos aquí sin ver el arte rupestre que ya había. Por lo tanto, hay una relación al menos generacional entre ambos grupos. Al llegar a 230 metros de la entrada, los arqueólogos descubrieron más restos humanos. Esta zona era un nuevo reto de interpretación.
Algunos huesos habían caído por la pendiente y otros más arriba estaban en oseras. En 2019, Sebastián Billote descubrió todos los huesos de una mano según la lógica anatómica. La presencia de esta mano en conexión indica que la mano llegó con carne. El hecho de que el antebrazo y el brazo no estén muy lejos, ni la escápula, indica que habría estado todo el miembro superior derecho. Se trataba, pues, de un depósito de partes del cuerpo. Depósitos de miembros aislados, cuerpos enteros o incluso huesos secos. Los descubrimientos de Cusack no dejan de sorprendernos por su singularidad. No obstante, parece que podemos encontrar prácticas similares en otros lugares de la misma época, como en el yacimiento de Pavlov, muy cerca de Dolní Věstonice, en la República Checa. En este yacimiento se encontraron 2 pares de manos y 2 pares de pies aislados entre los años 50 y 60. Antes se creía que no tenían valor, pero ahora se vuelven a examinar estos miembros. Sandra Saselova trabaja en ello. Es interesante señalar que no encontramos el resto del esqueleto, ni tampoco evidencias de desgastes en los huesos producidos por herramientas de piedra que podrían indicar una desmembración intencionada del cuerpo. Esto plantea una cuestión muy interesante. ¿Por qué algunos individuos se enterraron enteros, mientras que en el caso de otros solamente hay fragmentos aislados de sus cuerpos? Hay formas de explicar esto. Podemos considerar diferentes prácticas de enterramiento. Los cuerpos podrían haberse colocado en algún tipo de plataforma que conocemos gracias a la etnoarqueología y abandonados a su suerte. Las partes del cuerpo se habrían desprendido al desintegrarse la plataforma. Esta imagen de los gravetienses enterrando a sus difuntos, de los llamados entierros rojos, es decir, con ocre, era una imagen bastante bucólica de los conocidos como entierros primarios. Se enterraba a los individuos, a veces 1, a veces 2, a veces 3, se depositaban en una tumba, se excavaba y luego el ocre. En la década de 2010 se vuelve a tener esta percepción. De hecho, nos encontramos en una especie de escenario funerario que es mucho más complejo, en el que los entierros son solamente una forma de tratar los cadáveres. Tendemos a creer que los entierros son la práctica funeraria más valorada para quienes lo practican y para la persona que se entierra. Pero no. Forma parte de nuestra visión occidental como práctica que consideramos importante o de valor. Creo que debemos darnos cuenta de que un mismo objeto o gesto no tienen por qué tener el mismo significado. Tenemos que pensar en la diversidad. Nos parece bastante evidente que esta gente tuviera un estatus concreto. No estaban allí por casualidad. Entonces, ¿por qué? Amados, odiados, venerados. Yo creo que es un ámbito puramente ficticio. ¿Llegó a imaginarse a estas personas? Cada vez menos. Porque al final, cuanto más avanzaba en mi carrera, cuantos más conocimientos adquiría, más me daba cuenta de lo poco que sabía y de la gran distancia que había entre esos individuos y yo. A través del arte puedo volver a relacionarme con ellos, aprender sobre su vida cotidiana. En algunos aspectos los siento cerca, simplemente porque son humanos como yo, y al mismo tiempo hay una gran distancia entre ellos y nosotros, entre ellos y yo. De todo el Paleolítico, en el periodo gravetiense fue donde más enterramientos hubo. Hace 20.000 años esta práctica desapareció durante varios milenios.
Con el descubrimiento de la cueva de Cusack se han abierto nuevas líneas de investigación en los últimos años. Distintos tratamientos funerarios según el individuo, una posible relación con el arte rupestre. En toda Europa se están revisando los lugares del pasado teniendo en cuenta los nuevos conocimientos y nuestra perspectiva tan cambiante. Actualmente se están haciendo investigaciones en varios yacimientos del suroeste de Francia, como el de Cro-Magnon, que revelan una serie de enterramientos gravetienses con arte rupestre que casi ha desaparecido con el tiempo y ahora apenas se puede ver. En la cueva de Cavillon, en 1971, casi un siglo después del descubrimiento de la dama, se descubrió un caballo grabado que no se había visto antes. Actualmente, esta asociación entre los entierros y el arte está en plena consonancia con las investigaciones en curso. Una vez más, un descubrimiento ha llevado a otro, una hipótesis ha abierto la puerta a más análisis y reflexiones. Hoy tenemos una visión diferente del hombre antiguo. Y ahora también de la mujer, que igualmente da lugar a nuevas reflexiones. Entonces, ¿quién fue realmente la dama de Cavillon cuando vivía? ¿Una mujer cualquiera? ¿Una cazadora? ¿Una mujer discapacitada? ¿Una chamana o la líder de su clan? ¿Murió de forma natural? ¿Fue sacrificada u honrada? Si estos misterios permanecen es porque las sociedades paleolíticas son mucho más complejas de lo que imaginábamos. A medida que la investigación avanza y nuestros ojos se van abriendo, se revelan en toda su diversidad. Los enterramientos del Paleolítico siguen siendo una clave esencial para entender estas sociedades del pasado. En cualquier caso, el lugar donde se enterró a la dama de Cavillon aún no ha revelado todos sus secretos.